Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Romero Ramos del grado 12-3 y vengo a hacer una exposición breve sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? Guerra Mundial fue un conflicto bélico en el cual consistió en la guerra de Alemania de dos bandos, de los cuales el primero estaba basado por Alemania, Italia y la Unión Soviética hasta tales puntos de la guerra. Y por el otro lado estaba Estados Unidos, Francia e Inglaterra y otros países dirigentes no tan llamativos, pero que sí tuvieron parte en la guerra. Bueno, la guerra comienza en 1939 por el dictador Adolf Hitler. Esta guerra empieza por las represalias que se tomaron y que se guardaron y almacenaron en la conciencia de cada uno de los alemanes se podría decir, por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, al traer diferentes desventajas políticas y económicas para el pueblo alemán, lo cual generaron diferentes molestias dentro de los alemanes. Bueno, esta idea se fundalizó en la guerra tomando desde los diferentes discursos que tomaba el dictador Adolf Hitler a su población y a sus comandantes y militares, soldados también obviamente, para tener una fuente de emoción e inspiración al momento de combatir. Ya con eso Alemania empezó a invadir los diferentes países, lo cual lo fue sometiendo a la guerra y pidiéndoles ayuda forzada, lo cual le robaron los diferentes suministros como son ya son recursos naturales como el petróleo, que en esos tiempos valía demasiado y más que todo cuando estaba en época de guerra, lo cual se utilizaba para el combustible de los tanques, aviones, motocicletas y vehículos utilizados en la guerra para transportar los soldados o para hacer un método de destrucción por la artillería. La guerra también se desarrolló como se había dicho en el continente europeo. Fundalizado los diferentes años, Alemania fue apoderándose de los diferentes países con una alianza por la Unión Soviética en esos momentos, que había firmado un pacto de la no guerra con Alemania para ser aliados en la guerra. Eso Adolf Hitler no tuvo consideración con ese tratado e invadió ciertas partes de la Unión Soviética para apoderarse de recursos naturales y de mejores implementos en las armas, lo cual generó ciertas molestias en el imperio ruso, lo cual hizo un sometimiento a la guerra, lo cual intervinió a pasarse al bando de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, lo cual fue un duro golpe a Alemania porque eran diferentes países considerados potencias, los cuales tenían mucho que ver en los diferentes armamentos que tenían, lo cual fue retrasando más la guerra hasta tal punto de ir minimizando minimizando a los soldados alemanes, capturándolos o asesinándolos en plena guerra. Bueno, el país de Estados Unidos se metió en la guerra debido al ataque aéreo de Pearl Harbor por parte de Japón en diciembre de 1943, creo que, lo cual hizo que el gigante dormido despertara y tomara decisiones de acuerdo a lo sucedido en ese diciembre, lo cual fue un sometimiento y arrebatamiento de diferentes territorios de Japón, lo cual fue disminuyendo el ejército japonés que al fin y al cabo se unió con el ejército nazi alemán. Al finalizar la guerra con Japón, Estados Unidos intervino en la guerra con Alemania, siendo partidora de esto, apoderándose y recuperando primero como fundamentalmente Francia, siguiendo su paso y desarrollo, acabando con cada uno de sus obstáculos para llegar al dictador alemán y poder darlo de baja o capturarlo para acabar con la guerra.
El dictador alemán, al ver que ya no podía hacer más nada, tuvo el atrevimiento de suicidarse, porque al ver que ya no podía hacer más nada y que la guerra estaba perdida, no tenía otra opción, no tenía otra opción sino suicidarse por no dejarse capturar. Bueno, esta guerra como consecuencia trajo una cantidad de muertos inmensa, con más de 16 millones de soldados y de habitantes que no tenían nada que ver en la guerra. Junto a eso, 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración alemanes por una ideología que se basaba en los alemanes hacia los judíos. Esta guerra trajo consecuencias ya sea políticas, físicas, económicas, o sea, físicas ya en el sentido estructural de los diferentes países, lo cual afectó las diferentes vías terrestres, lo cual no facilitó tanto el movimiento de los diferentes vehículos para la reconstrucción de los diferentes países, lo cual se atrasó mucho en los diferentes países de Europa. Esta guerra fue un conflicto muy largo, no tan largo, pero fue muy caótico, en el cual se generaron muchas desventajas y por lo tanto no ventajas como tal, pero más que todo desventajas al mundo, lo cual genera la situación actual. Muchas gracias por la atención. Gracias.